Hola, soy Rosy Freixuelos y hoy vamos a hablar de mujeres con remangu. Mira el agua correr, non necesita ruedas nin molinos. Estamos na víspora del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una jornada para reivindicar un mundo mellor, una sociedad más justa y el fin de la sociedad patriarcal. La lucha feminista a lo largo de la historia de la humanidad consiguió logros como el derecho a la educación, el derecho al voto o a la libertad sexual y reproductiva, entre otros muchos. Además, el feminismo ofreció a la cultura de la humanidad obras tan significativas como El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Pero en el caso de la cultura asturiana, ¿qué supuso el feminismo para la nuestra identidad? ¿Qué nombres de mujeres de aquí emburriaron a la nuestra lengua y a la nuestra cultura para que llegara hasta güey? Pues para conocer un poco más de la nuestra historia, güey, Norros y Frixuelos, vamos a hablar de las 10 mujeres con más remangu de la historia de la cultura asturiana. La primera ye Josefa de Xovellanos. ¿La hermana de Xovellanos? No, la primera muller que escribió en asturiano. La vida de Xosefa non foi precisamente fácil. Tuvo 3 fíos que morrieron y quedó vilva con nada más 28 años. Dedicada a los más desfavorecidos, Xosefa enamoróse de outro paisano, pero el su hermano non lle permitió casar. Asina que la hermana de Xovellanos, después de que este jodiera ahí la vida, pues decidió entrar nun convento y ser monxa, que ya era daquella la única manera que tenía una mujer de ser un poquitín libre y no tener que aguantar a los putos paisanos. La segunda ye Marica Andallón, una ubieína heroína de la guerra de independencia contra los franceses. Huérfana y madre soltera, ayudó a fundar un cuerpo sanitario que ayudó a ambos bandos. Además, también echó un gavito a les moces d'Ubieu para escapar de las violaciones de los franceses. Pero además de la importancia que tuvo todo esto, Marie Candallón ya era conocida entre los vecinos d'Ubieu por vestir montera picona y llevar capa masculina, por lo que ya era conocida de forma despectiva como Pericu Andallón. Si a los asturianos nos permitirán conocer la nuestra historia, estoy convencido de que güey, Marica Andallón sería todo un icono LGTB. La tercera mujer de la que os quiero falar güey es Enriqueta González Rubín, a la autora de El viaje del tío Pachu el Sordo a Ovieu, que es la primera novela de les lletres asturianes. Enriqueta foi narradora y periodista nun tiempo nel que esto non era precisamente fácil para una mujer. Mesmo llegó a ser muy conocida en el so tiempo, aunque el so nome acabó cayendo en el escaezu. Sí que así, en los últimos años, bien recuperándose y reeditándose la obra d'una autora que el machismo silenció. Otro nombre para destacar ye el de Obdulia Álvarez, la Busdonga, la cantante de tonada más importante de todos los tiempos. La Busdonga fue la primera mujer asturiana que se atrevió a salir de la cocina, subirse enriba dun escenario y a entrar nun estudio de grabación para facer discos. Esta cantante diose a conocer nun mundo que daquella estaba capitaneado por homes y sentó escuela. Y ye que la Busdonga ye todavía güey un referente para la mayoría de los intérpretes femenines de tonada asturiana. El quinto nome ye pa una actriz, pa la gran dama del teatro popular asturiano, Aurora Sánchez, una actriz de la Compañía Asturiana de Comedias. A lo largo de más de 50 años, todo el teatro costumista pasó peles sos manes y llegó a dar xires per Latinoamérica. Es decir, foi toda una embajadora de la nuestra cultura pel mundo. Pero además de teatro costumista, Aurora Sánchez también interpretó obras de Lorca y llegó a participar en el año 1937 nun homenaxe que lle dedicaron al escritor andaluz nada más un año después de que lo mataren. Y del teatro a otro pegollo fundamental de la nuestra cultura e identidad, la gastronomía. María Luisa García Sánchez, autora del libro El arte de cocinar, que lle un imprescindible na mayoría de les cocines de esta tierra. María Luisa punxo clas de cocina per toda Asturias
y per muchos centros asturianos del mundo. Platos típicos de Asturias, de 1971, y otro de los libros fundamentales de una autora que llegó a cocinar para el mismo Papa Joan Pablo I cuando visitó Asturias en el año 1989. Otro nombre escrito con lletres d'oro, una historia de la cultura asturiana, y el de Diamantina Rodríguez. Ganadora de los más importantes concursos de tonada de los años 50, Diamantina grabó su primer disco en 1969 y bien feo se convirtió en un referente de la nuestra canción más típica. Yo voy para la mina. Yo quiero ser picador aunque me cueste la vida. El guaje a la mina fue y en la mina se murió. Cuando iba para la mina, él cantaba esta canción. Diamantina dio una montonera de conciertos por toda España y llegó a actuar en televisión española. Mesmo llegó a interpretar el cantar L'alma de los mineros entre la misma Carmen Polo de Franco, en un tiempo donde los mineros no eran precisamente muy bien vistos por el régimen fascista. El octavo nombre y el de Concepción Rodríguez, Concha Tresmonte, el gran referente del folclore asturiano. Concha aprendió a tocar el pandeiro de bien neña y dedicóse a transmitir el so saber y el patrimonio oral del suroccidente a las generaciones más nuevas. En sin el so labor no sería una realidad el post-folk, un movimiento dentro de la música asturiana que bebe de lo más tradicional en sin miedo a mezclarlo a otros géneros y que tiene siempre muy presente el discurso de género. ¡Viva Concha! Pero otro nombre fundamental dentro de la música asturiana y el de Mariluz Cristóbal Caunedo, la gran dama de la canción asturiana. Ganadora de los más prestigiosos concursos de tonada, Mariluz publicó en 1998 Onde la ñublina posa, un disco que marcó un punto y aparte en la historia de la canción asturiana y que abrió el camino para otros nombres que vinieron después, como Anabel Santiago o Marisa Valleroso. La Caunedo llegó a actuar en Lorient o en el Festival de San Remo, donde llegó a felicitarla el mismo Pavarotti. Asina, Mariluz convirtióse en un icono que llevó la nuestra música, y con ella la nuestra lengua y la nuestra cultura, a los escenarios de más prestigio de todo el mundo. Y para acabar, el último nombre, que es el de María Teresa González, un de los nombres más destacados de la historia del surdimiento. Fundadora de Concilio Bable Xixón, María Teresa González fue una de las primeras mujeres que después de que muriera Franco, pues agarró el lapicero para ponerse a escribir en asturiano. Pero además de todo esto, María Teresa ya era una mujer comprometida con los problemas de la clase trabajadora y formó parte activa de las movilizaciones que se entamaron cuando se anunció el pieslle de la empresa Cradi en Xixón, que ya era donde trabajaba ella. Y hasta aquí pues este repaso pequeñín a la aportación que fixeron les mujeres a la nuestra cultura, a la nuestra lengua y a la nuestra identidad. Una aportación que fue fundamental a lo largo de toda la historia. Asina que puxa el 8 de marzo, puxa la lucha feminista y que puxan los unicornios.